Bueno, y con dos grandes amigos y colaboradores de Palabras Mayores, Alfredo Mondragón, Miguel Ángel del Río, bienvenidos. Un caluroso saludo a Alfredo, a Pablo. Gracias por la invitación, Pablo. Y encontrarme aquí también con Alfredo, un gran luchador, para mí es un gusto. Igualmente para mí, Pablo. Saludos, saludos, Miguel. Vamos a tener una charlita porque resulta que están pasando muchas cosas y vamos a empezar con Miguel, porque a mí hay cosas que me parecen sorprendentes. Por ejemplo, que una persona que sea del equipo jurídico que destapó la niñez política en Colombia, que metió preso a Uribe, que creó la primera línea jurídica con cientos de abogados de todo el país para defender a los jóvenes que son perseguidos, entre otras cosas, precisamente por manifestarse en nombre de todos los colombianos. Para que no les hagan falsos positivos, Miguel pues ha tenido que pelear mucho junto con toda esta asociación de primera línea jurídica que ha formado para defender a sus familias y a las familias de los que han sido asesinados y mutilados. Entonces, que una persona que defiende los derechos humanos de la envergadura de Miguel Ángel del Río, le escuché yo hace unos días una entrevista decir que el pacto histórico te ha hecho conejo y que luego te digan públicamente que tú te autoproclamaste en el Atlántico y que por eso ahora ya no estás de cabeza lista. Cuéntame todo eso, explícanos que lo entendamos porque me parece sorprendente, Miguel. Sí, Pablo, eso es cierto, eso es cierto. Creo que al interior del pacto histórico, movimiento que además respeto con profunda convicción, se están privilegiando algunos criterios diferentes al trabajo. Y eso es peligroso desde el punto de vista de construcción política y sobre todo peligroso desde el punto de vista de la coherencia. Además, advertir que una persona como yo, que se ha dedicado única y exclusivamente en la vida a defender derechos humanos, decir que me proclamo o que me autoproclamo como cabeza de lista, como si fuera una especie de dictadura personal, es inaceptable. Y te cuento un poco de eso, Pablo y Alfredo. El departamento, desde que se lanzó mi precandidatura por el departamento del Atlántico, por invitación del señor Nicolás Petro, entre otras cosas, que fue en ese momento la persona que me dice: no estés más en la lista del Senado, acompáñanos a construir desde el Atlántico. Y acepté la invitación porque es mi casa. Desde ese momento empecé una lucha directa en contra de las mafias del Clan Char y en contra de todas esas mafias que se han incrustado históricamente en el departamento del Atlántico. Pero, perdón, a ti la invitación te la hace Nicolás Petro. ¿El que te hizo conejo fue Nicolás Petro o fue el pacto histórico? Nicolás Petro es el que me invita, sí. Nicolás Petro es el que me invita. Y siento, no voy a decir que me hizo conejo Nicolás Petro. Lo que voy a decir es que seguramente Nicolás Petro no había identificado los deseos del Comité Central. Pero sí fue Nicolás Petro el que definitivamente me lleva al departamento del Atlántico. ¿Tú no hablaste con Gustavo Petro en ese tiempo, en esa época? Yo no hablé con Gustavo Petro. La iniciativa de Nicolás para mí era suficiente. Nicolás es un líder del Atlántico, es diputado, había sido candidato a la gobernación, y todos esos pergaminos para mí eran suficientes para creer en la buena voluntad de ellos. Entonces, a partir de ese hijo de Petro estaba representando, digamos, la voluntad también de su padre y de alguna forma del pacto histórico. Así es, así lo interpreté yo, junto con otros líderes del Atlántico que también me habían mostrado su interés en que yo fuera la persona que jalonara todo ese proyecto en el departamento, y por eso acepté, de hecho, precisamente por esa unidad y por ese consenso con relación a mi nombre. Entonces, establecido ya en el departamento del Atlántico y con esas batallas que se empezaron a dar, recorrer los territorios, empecé una comunión muy bonita con las bases del departamento, con los líderes, con los partidos, con los jefes de cada uno de los movimientos, Juventud Humana Atlántico, en fin, toda una serie de personas solidarias con mi proyecto personal y que ellos además se encontraban representados en mi posición. Entonces decidimos trabajar con las mujeres del departamento, con líderes sociales del departamento, y a partir de ahí pues se hizo un gran consenso con relación a mi nombre. Es así como en ese momento el departamento le solicita al Comité Central del Pacto Histórico que
escoja su cabeza de lista y que ellos proponen mi nombre en ese sentido. Es en ese momento donde empiezan unos conflictos. Ya en ese momento Nicolás empezó a manifestarme que el tema mío ya no era una prioridad, sino que por decisión política se había establecido que fuera el actor Ahmed Escaf la persona que representara los intereses. En ese momento tuvimos unas diferencias muy importantes con relación a eso, en el entendido de que yo había llegado por invitación precisamente de ellos y que no entendía entonces cuáles eran las dinámicas que se estaban manejando al interior del pacto. Yo no entiendo cuando te dice Nicolás Petro que por decisión política, ¿quién toma esa decisión política? ¿Cómo se toma esa decisión política? De Bogotá llegan unos emisarios a entrevistarse conmigo a Barranquilla a decirme que mi precandidatura a la Cámara ya no es viable porque hay una decisión política. Y entonces yo exijo saber de quién es la decisión política. No me dan cuentas de eso, me dicen que es una decisión tomada por los partidos, por los representantes de los partidos en Bogotá. En ese momento me pongo en comunicación con mis grandes amigos, Iván Cepeda, el mismo Gustavo Bolívar, gente cercana y amiga a mi proyecto personal. Y todos ellos me dicen que hay una unanimidad con relación a mi nombre. Entonces, y ellos obviamente respaldan esa unidad y ese consenso. Entonces yo decía, bueno, algo está pasando, hay una fractura que no sé dónde está específicamente. Entonces el emisario que viene desde Bogotá, que es una persona cercana al Comité Central, me dice que tengo que hacerme a un lado, que es absolutamente necesaria que lo haga y que lo haga sin fracturas. Pero como yo soy un hombre difícil, Pablo, desde el punto de vista de la coherencia y de las convicciones, entonces yo dije, esto no va a ser tan sencillo. Es decir, a mí no me van a utilizar como instrumento de proyectos políticos para después, por otros criterios, hacerme a un lado. Entonces yo les digo que no me haré a un lado, porque además, en ese momento Pablo ya le había prometido a la comunidad que estaría con ellos. Entonces, para mí era muy penoso en ese momento coyuntural decir, me voy a hacer a un lado y dejo entonces las banderas de lo que he defendido históricamente. A partir de ese momento empieza una puja, en el mejor sentido de la palabra, por lo que es la autonomía del Departamento del Atlántico, que quería mi nombre en la cabeza de ese proyecto, y las tensiones en el centro del país por apoyar a Ahmed Escaf. Cuando usted me pregunta quiénes son los que los apoyaban, en ese momento no habían rostros visibles, porque nadie quería asumir un apoyo directo a una persona que no representaba los intereses del departamento. A partir de ese momento, todos los precandidatos y las precandidatas inscritos empezamos a recorrer juntos las regiones y empezamos a ir a hablar con todas las comunidades. Y ellos, todos esos precandidatos, me dan su apoyo irrestricto. ¿Qué pasa en ese momento? Que como Bogotá no define, el Comité Central no define quién será la cabeza de lista, se hace un comité en el Departamento del Atlántico integrado por las bases, es decir, juventudes, movimientos sociales, partidos políticos que hacen parte del pacto histórico. Y ellos, en un evento absolutamente legítimo, grabado, público, además, deciden por votación mayoritaria de 18-6. Y cuando digo los 6, no es que los 6 se negaran, es que los 6 se abstienen de votar por mí porque estaban esperando recomendaciones del nivel central. En ese momento, el Pacto Histórico del Atlántico decide por unanimidad reconocerme como su cabeza de lista, sobre la cual no he tenido además ninguna intervención. Pablo, imagínese uno llegar y someter y exponer públicamente a unos partidos a que me den un respaldo. Eso no tiene presentación. Es una iniciativa del Departamento del Atlántico, de la gente, de la comunidad. A partir de ese momento,
cuando ellos designan que yo seré su representante, pues viene Troya inmediatamente, porque el nivel central lo que dice es que desconoce la decisión, que yo no puedo ser cabeza de lista porque ya hay una decisión política que favorece al señor Scaf y que no tienen autonomía en el Atlántico para tomar esa determinación. Lo que han dicho los acuerdos políticos es que las cabezas de lista y los representantes se escogerán en comunión entre la autonomía departamental y el consenso del nivel central. Pero lo que está pasando aquí es que desconocen la autonomía de las regiones e imponen un candidato, Pablo, que entre otras cosas, y esto ya es mi visión personal, no representa el espíritu progresista de un partido que sea demócrata y que vaya entonces en busca del poder desde la defensa de los derechos de la ciudadanía. Porque no todo vale para ganar, Pablo. Usted mejor lo sabe que nadie. En esta vida hay que tener coherencia y ganar no es pasar por encima de las fronteras éticas y de los lineamientos de un partido político que tenga aspiración progresista. Eso es lo que está pasando hoy. Han desconocido la decisión de los partidos y entonces han tratado de advertir que este es un tema de egos y que el señor es mucho más famoso que yo, como si eso fuera susceptible de traducirse en votos o legitimidad. Mire, ni la fama ni el reconocimiento, Pablo, son elementos fundantes para la construcción de proyectos progresistas. Hay que hacer una defensa legítima de las personas que han trabajado con las comunidades. De hecho, incluso les dije, mire, ¿sabe qué? Yo me hago a un lado de este proyecto personal. ¿Por qué entonces, si estos señores son tan reconocidos, por qué no ponen a una mujer de las regiones del Atlántico de cabeza de lista y que entonces el señor se ponga de segunda en la lista y jalone con su popularidad a alguien que los represente? Pero no quieren aceptar absolutamente nada, porque eso es una imposición y eso desnaturaliza el proceso democrático. Las cosas hay que decirlas con sus letras. Un proyecto progresista no puede desnaturalizar la autonomía territorial. Estamos de acuerdo. Desde Palabras Mayores muchas veces hemos opinado que efectivamente al interior de la Colombia humana se reproducen muchos de los defectos que vemos en la sociedad, de patriarcado, de falta de democracia, de falta de transparencia, de improvisación. Yo estoy seguro que Gustavo Petro tiene un pésimo equipo de asesores de estrategia política, pero el de asesores de comunicación es aún peor. Pero me sorprende mucho que precisamente la persona que es su jefe de prensa sea la exesposa de la persona que en este momento es el que va a ser la cabeza de lista del Atlántico, de este presentador de televisión. ¿Eso no es casualidad? ¿Eso no da mucho que pensar? ¿Qué opinas tú de eso, Alfredo? Tú desde el Valle, ¿cómo ves esa situación? ¿Cómo ves esa centralización exagerada y esa toma de decisiones en el caso concreto de Miguel Ángel? Yo creo que el pacto histórico es el proyecto que nos puede servir a nosotros como proceso de transformación, pero eso es un escenario en disputa. Yo estoy de acuerdo cuando planteas que el pacto tiene que ser un escenario para poder de convivencia pacífica, para poder hacer convivencia pacífica, pero la convivencia pacífica no significa unanimismos. Yo siempre me ubiqué en una línea, digamos, distante a Roy Barreras, por ejemplo. Mira, yo hace 2 días, 3 días estuve en una disputa electoral al interior del Polo. Y lo digo porque el Polo hoy está tomado por Claudia López, concretamente. Las mayores votaciones hoy nacionales del Polo son personas que están, por lo menos de Celio Nieves, están tomados por Claudia López. Han impedido que el Polo se salga de esa coalición de gobierno simplemente porque le renta en términos de burocracia. Entonces, ¿qué nos hace esa burocracia? Nos desnivela y terminamos con dificultades para lograr que las bases efectivamente que han estado en el Polo pues diriman quiénes van a ser sus directivas. Ahí quedó expresada el claudismo incidiendo para que sean mayoría. Pero eso a mí no me hace salir en este momento del Polo, pero sí me hace seguir planteando cuáles son las discusiones que tenemos. Yo no veo renovación
en el polo si siguen amarrados a Claudia López, que peló, digamos, el cobre, para ponerlo de una manera. Otros dirán, no, nosotros le dijimos, ella iba a ser así, bueno, pero digámoslo concreto. Cada vez ha preferido acercarse más. ¿Cuál es la discusión en el Valle del Cauca? La discusión en el Valle del Cauca es que hay muchos cacicazgos que cada quien quiere establecer como su preponderancia. Entonces, inicialmente dijeron que no iban a inmiscuirse a nivel nacional ni el candidato presidencial en la escogencia de candidatos, pero logran traer a el comunicador Tejada, que es un tipo que se la jugó profundamente en el paro, y lo pone pues Petro de cabeza de lista. Digamos que eso es una buena adquisición. Si uno está pensando en un equipo de fútbol, uno diría, me dice una adquisición ni la berraca, para poner en términos de los caleños hoy y hablando con un barranquillero. Cuando el Cali se trajo a Teófilo, ¿cierto? Que estaba en el Junior, pues hoy lo están viviendo. Le está haciendo goles en favor del Cali con un berraco. Pues bien, yo creo que Tejada es un muy buen elemento. Ahora la discusión es cómo sigue la conformación de la lista. En 14 de octubre, aquí en el Valle del Cauca, la mayoría, como el 70% de las representaciones políticas, con personería y sin personería, definieron que la lista fuera abierta para lograr que por la vía de las trayectorias, de los acumulados, se manifestaran cada quien y que fuera la votación por cada quien, pues se expresara. Pegaron el grito en el cielo, que eso no podía ser, bla, bla, bla. Entonces en estos días nos invitaron a una reunión allá a Bogotá y yo llevé una carta en donde 2 organizaciones que se habían abstenido la vez pasada, ahorita manifestaban que estaban de acuerdo con la lista abierta, es decir, aumentaba la audiencia en favor de la lista abierta. Cuando le entregamos la carta, ni siquiera estaba Roy Barreras ahí, pero Roy Barreras le estaban informando, creo yo, en directo, y llega a responderme. Entonces me dice, vea, viejo Alfredo, más o menos, él tiene mucho desparpajo, ¿no? Me dice, vea, nosotros tenemos gobernación, o sea, con Dilian, que tienen alcaldía con Jorge Iván Ospina, que tienen diputado, que tienen concejal y tienen 35,000 votos, dice él. Entonces, dice que nosotros somos muy generosos porque el pacto histórico entonces logra una curul con lista abierta y 3 con lista cerrada. Yo le digo, ve, Roy, pero ¿en qué Biblia o en qué directorio es que dice eso? Porque vos sos muy generosos con tus cuentas, pero no con la realidad, porque finalmente vos te vas a ver por ahí. Yo le dije a él, o sea, esto no estoy diciendo que es una riña, pero lo dijimos, yo le dije, ve, Roy, pero vos querés aprobar candidato por allá en la circunscripción de víctimas, tenés otro candidato por aparte de negritudes, vas a tener aquí, o sea, esos votos cómo se van a dividir entonces? Pero además fíjate una cosa, Alfredo y Pablo, que estamos siendo testigos de prácticas que desconocen la territorialidad. Una de las cosas más difíciles de los liderazgos son las imposiciones, porque las imposiciones significa deslegitimar el trabajo territorial, que es muchísimo en el Valle, en el Atlántico, y es burlarse precisamente de esa legitimación. Entonces, la pregunta es, ¿quién escoge a los representantes en las regiones? ¿El nivel central, que acude a prácticas de mecánica electoral, o las regiones, que históricamente se han molido el pellejo enfrentando los retos de la ciudadanía? Y yo creo que un partido progresista no puede estar en ese debate. Los representantes de las regiones deben venir del deseo y de la unidad y el consenso de las regiones. Imaginémonos a la persona que, según dice Alfredo, por imposición llega al Valle. Perfecto, tiene un trabajo legítimo, pero eso no es una imposición independientemente que lo tenga. Es decir, esa decisión debe someterse a consenso. Debe ser las fuerzas sociales, las bases, las que digan finalmente, sí, ese es nuestro candidato. Es decir, que el poder en un partido progresista nazca desde la tierra hacia arriba y no que la jerarquía venga imposición y hacia abajo, porque eso lastima las legitimidades y los liderazgos de los territorios, Alfredo.
Yo creo de todas maneras que hay circunstancias distintas de Atlántico con el Valle, aunque hay elementos comunes. Es decir, un elemento común es que todos necesitamos que al pacto le vaya bien, que tengamos una mayoría en el Congreso de la República y que quienes queden representando al pacto estén por las transformaciones profundas, porque para darle humanidad a este país, para que tengan derechos humanos, es decir, no solamente que no los maten, sino que tengan derecho a educación, a salud, pues necesitamos personas que efectivamente no estén empeñadas o digamos, alquilados por unos intereses económicos atrás que después no les permitan actuar. Entonces, en el Valle estábamos más en la discusión, es de lista abierta para que hiciéramos el ejercicio. Y entonces, por ejemplo, a Roy Barreras cuando me dice, no, es que yo soy muy generoso, yo tengo 35,000 votos, tengo gobernación, alcaldía, diputado y tal, entonces nosotros deberíamos encabezar la lista. Y como dicen los muchachos, 3 doritos después, dijo, pero entonces traigo a Gloria Arizabaleta, la que iba a poner de candidata al Senado, entonces la traigo para que sea segunda en la lista Cámara Cerrada. Entonces yo le dije, venga, usted está siendo muy generoso con usted. Porque Perdona, ¿Gloria Arizabaleta era su exmujer? Sí, tengo entendido. En la política, si Ahmed Escaf es el exmarido de la jefe de prensa de Petro, y me dices que también se están imponiendo o intentan imponer a la exesposa de Roy Barreras en el Valle, pues estamos ante el mismo fenómeno, ¿no? Pues yo tengo entendido que había un debate muy fuerte porque iba a ser la candidata de él, pero para Senado. Pero al parecer no sé qué sucedió, como que no se la aceptaron, yo no sé qué pasó, entonces la traen hoy y dicen que ellos son los de la estructura electoral y entonces quede segunda. Entonces, cuando sucede eso, yo que le digo a Roy, venga Roy, si ustedes son la estructura y si usted dice que en una lista abierta sacan uno y que van a ser generosos porque es que con una cerrada sacan 3, tranquilo, no sean tan generosos, vamos a una lista abierta y nos disputamos. Ya, nos disputamos. Yo creo que si nos ponen a competir, y tal vez eso es lo que no quiere Roy Barreras, si nos ponen a competir, de pronto él siente el susto de que un líder social sin plata, sin trayectoria política, le termine ganando. Yo creo que si Roy Barreras y el Pacto Histórico y Petro le apostaran una lista abierta en el Valle del Cauca y en algunas otras partes, estoy seguro que podríamos sacar efectivamente 3 o más curules en una lista abierta, pero cuando tienen una lista cerrada, pues se disminuyen las posibilidades porque solamente van a competir los primeros, los que están adelante. Entonces también nos dicen lo mismo, Alfredo, deje de ser egocéntrico, que permita a otro. Llegó ese egocentrismo mío, entonces pídanle a los que están poniendo de primero a ver si quieren ir de últimos para que no sean egocéntricos. No, eso, o sea, no, que no nos vendamos esos cuentos. Pero lo que además yo sí creo además que fíjate, Alfredo, yo ni siquiera creo que el debate sea lista abierta o lista cerrada. Yo creo que el debate es de legitimidades, porque yo estoy seguro que si en una lista cerrada se decide por consenso al interior de las bases quiénes deben encabezarlas, todos van a ir de la mano de ese jalonamiento, porque es que el tema es de legitimaciones. Yo creo que a Petro, yo estoy seguro que Petro no puede estar imponiendo esas decisiones de esa manera, porque la gente entonces dice que ese es Petro el que está escogiendo a las cabezas de lista. Entonces cerremos los pactos en los departamentos y que sea el nivel central y que lo digan abiertamente con otros criterios, o que cuáles son los criterios para escoger las cabezas de listas en los departamentos y que las impongan. Y entonces ya sabemos a qué se está jugando. Pero esa disyuntiva de que hayan unos debates en los departamentos, pero al final llega la persona, como dice Alfredo, y ese debate a mí me parece inaceptable, que es que lo que pasa es que ya mandaron a decir que la cabeza de lista es fulanito. Ustedes peleense allá en los departamentos quién es del segundo para abajo. Eso es inaceptable, porque eso es desconocer al territorio. ¿Quiénes conocen los territorios? Pues las personas que viven allá, las personas que históricamente han defendido y han dado las luchas. Ellos son los que deben definir. Y ahí sí, una reunión con el centro y decirles, mire, nuestro candidato es este, por esto, esto y esto, y escuchar los criterios de ambas partes. Pero si nos dedicamos a imponer candidatos, vamos a parecernos a todos los partidos tradicionales que hemos criticado históricamente. En el caso de que la persona elegida sea, por ejemplo, una persona como José Manuel Tejada, que tiene un reconocimiento social importante, pues uno lo ve coherente. Pero en el caso de Ahmed Escaf, yo te quería preguntar, Miguel Ángel,
¿Quién es SCAF? Porque hasta donde yo sé, él fue crítico, por ejemplo, de las protestas sociales y es una persona muy cercana al clan Char. Cuéntanos quién es Ahmed SCAF. Pues SCAF es un actor de televisión, presentador, con un muy buen recorrido dentro de su profesión, por quien además uno tiene que respetar que todas las actividades son absolutamente legítimas y todas son bienvenidas desde el punto de vista de construcción política. El problema aquí es que desde el punto de vista de la coherencia representa todo lo contrario de lo que hemos siempre defendido, y es precisamente la defensa de los derechos humanos. Él fue uno de los grandes críticos en contra de Petro en el momento del estallido social, es decir, llamó a Petro irresponsable por estar tratando de incendiar a la juventud, y era todo lo contrario. Lo que estaba tratando de hacer Petro era defenderla del ataque y del desborde del poder. Entonces nosotros no podemos permitirnos que por alguna dinámica diferente sea plausible una persona que critique el proyecto que todos hemos defendido, porque es que todos hemos dado la vida por esos muchachos. Además, ha demostrado históricamente que ha defendido, no sé si será aliado, pero ha defendido históricamente la política del clan Char, ha defendido la política de Elsa Noguera, gobernador del clan Char, ha defendido además las posiciones de Vargas Lleras, votó por el presidente Duque en su momento, es decir, es un defensor del establecimiento del Departamento del Atlántico, cuando nosotros hemos luchado precisamente que ese establecimiento es el que tiene en la miseria el departamento. Entonces, si en el Valle hay un hombre como Tejada, absolutamente legítimo, más allá de una imposición, es un hombre que encarna los deseos, pero entonces las cabezas de lista también deben ser coherentes, y por eso es que para Miguel Ángel del Río, no es aceptable, más allá de que todos son bienvenidos al proyecto, no es aceptable la incoherencia política en un proyecto progresista. ¿Cuál es realmente la magnitud de la corrupción que puede haber detrás del clan Char? ¿Cuántos procesos judiciales, por ejemplo, tiene Char en este momento, Miguel Ángel? Mire, Pablo, Alfredo, Alex Char debe tener 40 investigaciones, más de 40 investigaciones en Fiscalía y en Procuraduría. Es una familia que históricamente ha vivido del clientelismo, de la compra de votos, de la corrupción, de poner fichas desde el punto de vista de la burocracia en el departamento, escalándola a nivel nacional. Recordemos que Karen Abudinen es una cuota de los Char en el gobierno, es decir, es esa deuda que el gobierno central adquirió con la familia Char, y Karen Abudinen es una representante de ese clan. Y hoy entonces, que es candidato presidencial, muestra lo que hemos siempre advertido. En 15 días ha recogido 1 millón de firmas, es decir, casi que un imposible desde el punto de vista humano, pero tiene todo el poder, la influencia y la presión y la chequera para hacerlo. Eso es el abrebocas y la premisa de lo que se viene, Pablo, de una gran compra de conciencias y de presión para que una persona de estas, que no tiene las más mínimas capacidades de gestión pública y de legitimidad, sea quien encabece entonces un proyecto. Eso es inaceptable. Por eso es importante que los representantes de la costa den esa batalla en contra de ese clan. Nosotros no podemos permitirnos el silencio. Hay que enfrentar al clan Char con determinación, y el verdadero destino de esa mafia es la prisión, no es la Casa de Nariño. Y una cosa que pasó, no sé si por casualidad en estos días, que en Barranquilla, en el Congreso Mundial de Abogados, el hijo del prófugo rey Juan Carlos, Felipe II, el rey actual de España, premia a Duque y a la democracia colombiana. Eso produce asco. ¿Por qué? Porque ¿cómo así que premian a una persona que defienda derechos fundamentales? El presidente Duque no ha defendido nada, ha defendido una institucionalidad corrupta, ha defendido el afán que tiene la fuerza pública por atacar a la juventud. El presidente Duque no se merece nada, y más en un colegio de abogados, una institución democrática que tiene como propósito defender la dignidad humana, que fue lo que atropelló el gobierno del presidente Duque. Para mí eso es inaceptable. Eso es un crimen adicional desde los símbolos, desde el lenguaje, desde la visión que se tiene de la representatividad. Es un irrespeto con los ciudadanos. Alfredo,
Si Petro consigue una alianza con el liberalismo, casi podemos asegurar que va a ser presidente. ¿Pero tú crees que Luis Pérez es una carta imprescindible para pactar con ese liberalismo? Bueno, primero hay que decir que aquí no podemos plantear que nadie sea un inocente. O sea, Petro no es un inocente sobre eso, sino que plantea la discusión. Yo creo que es un cálculo electoral, evidentemente. Aunque Petro es inteligente, Petro ha dicho no. Lo que estamos diciendo es ir a emular, a disputar en una, ¿cierto? En una candidatura donde él sea candidato, yo también, y vamos a disputar. Por ejemplo, ha dicho Petro, lo desafío a hablar sobre el tema de seguridad, pues muy importante porque por supuesto me interesaría mucho que se posicione la lógica de seguridad que ha venido planteando Petro y no la de Luis Pérez, la que ha operado Luis Pérez. Yo por ejemplo creo, algunos hacen cuentas muy alegres para justificar la llegada de Luis Pérez y por ejemplo dicen es que él sacó 800,000 votos allá y eso es romper porque es traer todo eso. ¿Quién dijo que si por Luis Pérez votar un poco de ultrauribistas pura sangre no van a votar por Petro ni porque Luis Pérez pues quede como el más cercano a Petro, ¿no? Pero yo creo que Petro sí está enamorando, Petro sí está convenciendo a unos segmentos muy importantes de Antioquia, yo creo que eso hay que hacerlo. Y yo creo que también es verdad que cuando le fragmentamos al establecimiento y al poder, ¿cierto? Y lo acercamos hacia nosotros, pues una pérdida doble para ellos y una ganancia doble para nosotros. Yo creo que no está mal que salgamos nosotros a decir que no nos gusta Luis Pérez porque nosotros queremos de una otra manera mantener no un purismo de izquierda, eso no es purismo de izquierda, ni un purismo de nada, queremos mantener una especie de discursos y planteamientos que interpreten ese sentimiento de cambio de la población. Entonces, yo creo que ahí es en lo que no encaja. Yo espero que eso no vaya a fracturar. Yo creo que también Petro y otros saben que los que hemos venido de organizaciones progresistas, democráticas y de izquierda, no vamos a dejar de votar por Petro. Es decir, eso está claro. Pero fíjate qué pasa con eso, Alfredo. Yo sé que la sola izquierda o con la sola izquierda no vamos a hacer poder. En eso estoy de acuerdo y que hay que abrirse a otras fórmulas, a llegarle a otros espacios donde históricamente no hemos llegado. Pero eso se llega con respeto. Y eso se llega con unos mínimos éticos que no pueden sobrepasarse. A mí sí me parece absolutamente inaceptable que un hombre como Luis Pérez llegue al pacto histórico. Y ojo que el discurso no es, no, pero es que los acuerdos hay que hacerlos con los contrarios. Sí, eso es cierto, pero cuando los contrarios aceptan responsabilidades, cuando los contrarios dicen, sí, cometimos errores, pero mientras eso no ocurra, pues no son contrarios. Entonces, ese discurso que advierte que es que debemos esperar y abrirnos a todas las formas o a todas las líneas ideológicas, así nomás, para mí no es aceptable. Claro que hay que abrirse, hay que buscar alianzas, hay que llegar a otros jóvenes incluso que tienen pensamientos ideológicos diferentes. Hay que llegarles, hay que hacer alianzas programáticas con gente con la que tengamos coherencia. Pero de ahí a allá hay una línea que no se puede cruzar. Si la cruzamos, estamos perdiendo entonces identidad y nos volvemos un retazo de codicias que van a terminar en un problema grave. De la columna de Joel Ackerman, Pacto Histérico, yo creo que es una cosa que merece la pena ser leída, porque nos saca a todos de la ingenuidad respecto a Luis Pérez, la poca que pudiésemos tener después de la Operación Orión, porque también en esa columna habla de las relaciones de Luis Pérez con personajes involucrados en el paramilitarismo y el narcotráfico. Esa columna me parece importante leerla. Yo creo que acercarse, incluso que llegáramos a una consulta conjunta con Luis Pérez, yo creo que Petro se la gana, pero que la gane y no hay nadie tiene claro, y Petro debe tener claro de que en una consulta eso no es automático, que esos votos que le entren a Luis Pérez se van a venir a donde Petro que porque ganó. Eso no, esa votación de Luis Pérez es una votación más amarrada, de estructura de clientelas, que yo lo que creo es que tal vez Petro, que es muy sagaz, un poco está diciendo, vea, soy tan abierto, estoy por pacificar el país y eso no está mal, que soy capaz incluso de buscar acuerdos con personas que han sido diametralmente opuestas a mí, y tal vez que eso quede en un ambiente de decir, Petro no es el ogro ni el monstruo que nos va a dividir más y tal vez lo que yo pienso es que de pronto Luis Pérez no va a terminar en una consulta con nosotros, ¿ya? Pero Petro sí va a quedar como una persona con suficiente capacidad
de mostrarse en apertura y abierto. Pero eso para que no suceda que llegue Luis Pérez, nos toca a nosotros decir claramente lo que nos diferencia, como lo está diciendo Iván Cepeda, como lo dice Wilson Arias, como lo dice Miguel del Río, como lo dice Margarita. Entonces yo creo que ni nos satanicen a nosotros los que no estamos de acuerdo con la llegada de Luis Pérez, ni planteemos que es como una decisión macabra de los otros. Yo creo que es una astucia muy potente de Petro. Invitar a una fiesta a alguien que tú no quieres que vaya, tiene el peligro de que de pronto puede ir a terminar en la mitad de la fiesta y robarse la fiesta. Y el mensaje que da a la ciudadanía con esto, un partido progresista, es el de que todo vale. Y el problema de todo esto es que en Colombia hay un partido político que siempre gana las elecciones, que es la abstención. Y una abstención que está fundamentada en el cansancio de la gente a esta politiquería, a estos malabares, a este transformismo. Este es un claro ejemplo de eso. Y yo pienso que precisamente la forma de ganar estas elecciones va a ser animar a esos 17 millones de personas que no votan, con actitudes limpias, diáfanas, transparentes, y no intentar arañar votos a las maquinarias políticas tradicionales. ¿Tú qué crees, Miguel Ángel? ¿Podríamos de alguna manera movilizar esos millones de personas que no votan en Colombia? Yo no estoy tan de acuerdo con Alfredo en eso, porque no es que Petro termine viéndose como un hombre astuto. Lo que pienso es lo contrario. A Petro yo lo respeto profundamente. Estoy convencido que es el hombre que se merece Colombia. Pero lo que se está viendo es que es una persona que puede ser capaz de todo para adquirir el poder. Y eso es muy peligroso. Yo no acudo al purismo ideológico. Es más, creo que no existe el purismo ideológico. Pero sí creo que existe coherencia y que existe, por encima de cualquier cosa, una ética. Y que es posible que con ese discurso que llega a muchas masas, Petro en realidad pueda convocar, por ejemplo, a abstencionistas, por ejemplo, a personas que tienen una idea equivocada de lo que significa la izquierda democrática. Ese es nuestro gran desafío. Nuestro desafío no es traer entonces a delincuentes redomados o a personas entonces que están lastimadas desde el punto de vista de su credibilidad. El gran desafío es movilizar a una juventud, por ejemplo, que ha sido indiferente al tema electoral, a personas entonces que desconocen. Aquí hay que hacer mucha pedagogía, pero eso no se arregla invitando sectores que están en entredicho. El tema de Luis Pérez, para mí como militante de la Colombia humana, del pacto histórico, para mí es un atentado en contra de la defensa de los derechos humanos. Es decir, Luis Pérez pone un pie en el pacto histórico y yo soy el primero que va a remover denuncias en su contra, porque aquí hay que ser radicales en las convicciones, flexibles en alianzas, claro que sí, flexible en el respeto, seducir masas que históricamente no les llegamos, pero desde el punto de vista de la ética. Eso para mí es fundamental. Alfredo Mondragón, Miguel Ángel del Río, yo creo que si hay un ejercicio que tendríamos que hacer todos para este 2022 es pensar que esta gente ha tenido el ejército, la policía, la presidencia, la mayoría en el Congreso, la fiscalía, la contraloría, la procuraduría, la defensoría, los bancos, las embajadas, y quieren salvar a Colombia otra vez. ¿Y por qué no lo han hecho antes? La respuesta es muy sencilla, porque la tienen que salvar de ellos mismos, de los mismos que han convertido a nuestro país en uno de los más violentos, desiguales e injustos del mundo. Así que si algo podemos hacer es estar unidos, mandar mensajes claros a la ciudadanía, animar a la gente a que sea crítica, incluso al interior de sus propios partidos, porque nuestros dirigentes nos tienen que representar. Nosotros no tenemos que hacerle el juego político a nadie. Yo les agradezco a ustedes dos su presencia. Amigos, compañeros de lucha, seguiremos en ello. Espero que sea una y mil veces las que los veamos en palabras mayores. Muchísimas gracias. Pablo, Alfredo, un gusto haberlos visto. Pablo, igualmente a ti por esa defensa digna siempre desde tu posición. Y para mí es un gusto siempre acompañarlos. Hasta siempre. Lo que usted tenía en el M19 eran políticos jóvenes. No, eran ampones. Eran ampones. No, eran ampones, eran rebeldes, revolucionarios. No les gustan los revolucionarios, díganlo, pero díganlo lo que somos, revolucionarios. Ampones.
Bueno, Vicky, entonces usted no tiene por qué entrevistar a un actor. Estamos en semana.com y todas nuestras redes sociales. Les cuento, ya llegamos a 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Hace un año, Semana tenía 150,000 suscriptores. Ya estamos en el millón gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.